Continuar. La última clase, lo único que hicimos fue hablar un poco de las operaciones elementales. Vimos, voy a subir un poquitito. Vimos las propiedades que debemos de saber. Propiedad de la cerradura, que si tú sumas dos números va a ser un número. Propiedad conmutativa, puedes conmutar o cambiar de lugar. La propiedad asociativa y, bueno, vimos el neutro aditivo y el inverso. Hablamos también de la ley de la suma. Para nuestros propósitos es importante generar mucho más habilidad matemática que realmente teoría. En realidad el examen para la UAP es más lógico que realmente conocimiento en sí. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es pues alcanzar este pensamiento matemático para resolver ejercicios. La clase anterior habíamos platicado de esta ley. Aquí se coloca el signo del número mayor en su forma positiva. Cuando los signos son diferentes, en realidad, lo correcto es decir, y se coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. Ese sería lo correcto, pero no usamos esta propiedad porque todavía no la mencionábamos. Ahora sí, vamos a mencionar un poco de qué es el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto, vamos a tener dos tipos de definiciones, una idea peculiar, la clásica y la definición formal. Entonces vamos a ver las dos. El valor absoluto de un número n, o sea, se refiere a que puedes obtenerle valor absoluto a números nada más, y por eso lo denoto como n, se puede imaginar, es decir, podríamos dar una idea intuitiva, como una distancia, es decir, la distancia que existe desde el 0 hasta este n valor. Digamos, si yo tuviera que pensar en la recta numérica, aquí tengo el 0, entonces puedo hablar de un numerito acá, digamos el 6. Entonces yo estaría diciendo que el valor absoluto de este número 6 en realidad es la distancia que hay del 0 a ese punto. ¿Ok? Entonces, eso del valor absoluto lo vamos a representar por dos barritas y entre ellas el número, este número 6. Entonces, esto se lee como el valor absoluto del 6. En otras palabras, lo único que debemos de entender por el valor absoluto de un número es la distancia que hay de ese número que tú quieres obtener al 0. Entonces, la distancia que hay del 0 al 6 son 6 unidades. Decimos que el valor absoluto de 6 es 6. Vamos a ver otro caso más. Ahora, ¿qué pasaría si tengo el menos 6? Vuelvo a escribir esto, valor absoluto de menos 6. Y necesito saber cuál es la distancia. Aquí te hago una pregunta. ¿Cuál es la distancia que hay del 0 al menos 6? 6, ¿no? 6, porque la distancia siempre es positiva. Exacto, entonces sería 6. Una forma práctica o lo que normalmente dicen es que el valor absoluto de un número siempre es la parte positiva. Podríamos considerarla como una ley general. Ahorita la escribimos. Entonces, ¿se dan cuenta qué es el valor absoluto? Una idea gráfica es que el valor absoluto es la distancia que hay de ese punto al 0. Bueno, entonces vamos con dos ejemplitos muy sencillos. Por ejemplo, aquí hallar el valor absoluto de 5, pues el 5 ya es positivo, estaríamos diciendo que es el 5. Es decir, si el número al cual le quieres obtener valor absoluto, pues es positivo, entonces simplemente lo escribes tal y cual. Pero si el número al que le quieres obtener valor absoluto es negativo, menos 3, en este caso lo único que tendríamos que hacer es cambiar ese signo y ponerlo positivo. ¿Ok? Esto se traduce a lo siguiente. Esta es la definición formal del valor absoluto. Va a ser el valor absoluto de x. Va a ser x siempre y cuando ese x sea mayor o igual a 0. ¿Esto qué significa?
que si tú tienes un valor absoluto, por ejemplo, en 0, significa que va a ser el mismo numerito siempre y cuando sea el 0 o mayor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 sigue siendo 3. El valor absoluto de positivos en realidad sigue siendo el mismo número. Esto significa. Y cuando es negativo, aquí es donde se pone un poco complicado porque el valor absoluto de menos 3 nos indica que debemos de cambiarle el signo a lo que tenemos adentro. Menos 3. Y de ahí sale el 3. Esta es una definición formal. Por ahora no vamos a trabajar con ella. Pero cuando hablemos de funciones, ahí sí vamos a regresar de nueva cuenta y vamos a poner más propiedades. Por ahora no es necesario, ¿no? Lo podemos dejar así, nada más. De hecho, lo voy a dejar así. 3. Bueno. Como dijimos que el valor absoluto es la distancia y la distancia es mayor que 0, siempre. Entonces, el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser mayor o igual a 0. A eso se refiere esta propiedad. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda con el valor absoluto? No. ¿Puedo cambiar de lámina? Entonces, pues vamos a hacer algunos ejemplos. Claro, los ejemplos ya involucran las propiedades que hemos utilizado anteriormente. Para obtener el inciso A, primero tenemos que hacer esta suma de reales, ¿no? Suma o resta, dependiendo de cómo lo quieras ver. Recuerda que para sumar tres números puedes sumar los dos primeros o los dos últimos y después sumarles el tercero. En este caso, pues voy a dejar que los hagas. Vamos a dar un cierto tiempo y ahorita los checamos. Ok, entonces, pues ahí ya tenemos las soluciones, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, ya una vez que vimos el valor absoluto, ya podemos arreglar nuestra regla. La ley de la suma, en realidad aquí sería y al resultado se le coloca el signo del número mayor en su valor absoluto. Y ya, con eso. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación, solo para tener la misma estructura que teníamos anteriormente. En la multiplicación, el A y el B se les llama factores. Y curiosamente, al resultado es lo que conocemos como producto. ¿Ok? Esto lo vamos a utilizar cuando hablemos del lenguaje algebraico. Bueno, de nueva cuenta, tenemos la propiedad de la cerradura. La propiedad de la cerradura se refiere a que producto de números reales es un número real. ¿Ok? Eso está prácticamente directo. A veces no es necesario ni ponerlo, pero bueno, aquí ya lo indiqué. A por B está en R. Significa que el producto de números reales pues va a ser otro número real. También vamos a tener la propiedad conmutativa. ¿A qué se refiere la propiedad conmutativa? Que tú puedes conmutar de nueva cuenta. Es decir, cambiar de posición al producto o a los factores del producto. Y el resultado va a ser el mismo. Un ejemplo sería 3 por 7. 3 por 7 es 21 y 7 por 3 también es 21. Entonces A por B es lo mismo que B por A. ¿Ok? A eso le llamamos propiedad conmutativa. Después tenemos la propiedad asociativa. Teníamos asociativa para la suma, que te decía que si tienes tres sumandos, puedes sumar o los dos primeros o los dos últimos. Para la propiedad asociativa en el producto, también vamos a tener la misma situación. Puedes multiplicar los dos primeros o los dos últimos. De aquí sale la famosa frase que todos conocemos, que es el orden de los factores no altera el producto. En este caso, es decir, podemos multiplicar o los dos primeros o los dos al final, pero el resultado siempre va a ser el mismo. Digamos, 3 por 2 por 4. Sería 3, 2 por 4, 8, 3 por 8, 24. O bien, primero hacer 3 por 2 y después por 4. 3 por 2 es 6
6 por 4, 24. Hice la misma multiplicación, agrupé de diferente manera y el resultado fue el mismo. Entonces, eso se le llama la propiedad asociativa. Vamos a hablar del neutro multiplicativo. Cualquier número multiplicado por 1 siempre te va a dar el mismo número. Este lo vamos a utilizar. Y también esta propiedad nos va a servir mucho para cancelar cosas. Bueno, déjame escribirlo por acá. El 1 lo puedes ver como algo sobre ese algo. Se deriva de esta propiedad. Pero creo que mejor no, lo dejo en la división. Así lo vamos a dejar por ahora. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar del inverso aditivo. Todo número va a tener su inverso aditivo siempre y cuando sea diferente de 0. Entonces, por ejemplo, el 3, el inverso aditivo es un número que al multiplicar por 3 nos dé 1. El inverso sería 1/3. ¿Sí? Siempre que tenga algo arriba y algo abajo, se va a cancelar. Y viceversa. Si tuvieras un cuarto, su inverso multiplicativo ahora va a ser el 4 arriba. Porque esto y esto se cancela y me queda 1. Entonces, cualquier numerito que tú des, que sea diferente del 0, por supuesto, siempre va a tener un inverso. Por ejemplo, el inverso de 3/4, pues sería 4/3. El 4 y el 4 de aquí se cancela, el 3 con el 3 se cancela y solo me quedaría un 1. Esto es importante porque los vamos a estar utilizando cuando veamos ecuaciones. Y quizás la propiedad más importante de todas, que es la propiedad distributiva. Esta es distributiva bajo la suma. Después vemos otras, en caso de ser necesarios. Esta es la propiedad que más se utiliza y en la que más problemas nos presenta. Entonces, siempre que tengas una suma afectadas por este factor, lo que va a pasar es que este factor multiplica a los sumandos. O sea, si aquí hubiera 3, pues a los 3 los multiplica. A veces solo nos confiamos y multiplicamos solo A por B, pero no. Siempre tiene que ser a todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería A por A B. A por AB, perdón. Y aquí sería A por C, A, C. Y aquí ya tenemos un producto mediante pues, esta suma de acá. Tenemos una sumita afectadas con este producto. Esa se le llama la propiedad distributiva. De nueva cuenta, esta es propiedad distributiva bajo la suma. Y pues una propiedad clásica que ya no sabemos que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar un 0. Otra cosa que debemos de recordar, estos los vamos a ir usando conforme avancemos, es la ley de los signos. Tenemos que más por más es más, menos por menos también es más por menos es menos, y menos por más es menos. En realidad es cuando tenemos números pares, vamos a decir lo siguiente. Signos iguales siempre es positivo, signos diferentes es negativo. Cuando tenemos pares de signos. Ok. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con estas propiedades? No. Vamos a avanzar. ¿Puedo cambiar de lámina? Sí. Ya para finalizar esta parte, vamos a hablar de la división. En la división no vamos a ver tantos, pero pues voy a escribir esa propiedad que me faltó. Todo número dividido en lo mismo siempre va a ser 1. Absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, 3 entre 3 es 1, al igual que 10 entre 10. Siempre que tengas lo mismo arriba y abajo, siempre va a ser 1. Esa propiedad la vamos a utilizar. Para la división, bueno, lo voy a escribir, pero no es necesario. A, B, C, D. Los nombrecitos. Al número que va como arriba de la casita le llamamos cociente.
Lo que sobra le llamamos resto o residuo. Lo que vas a repartir es el dividendo. ¿Y a quiénes le vas a repartir? Es el divisor. Y ya está, ¿no? Entonces aquí hay dos propiedades importantes. Son las propiedades distributivas. La distributiva bajo la suma y el producto, y esta es bajo la suma y la división. Entonces es muy importante estos porque son de los errores que más se cometen. Siempre que tengas una suma y debajo tengamos un D dividiendo, este D afecta a cada uno de los sumandos. Entonces es A sobre D, B sobre D y menos C sobre D. ¿Ok? Ojo, esto solo aplica cuando tenemos la suma arriba, porque si tú tienes D, A más B menos C, digamos, no ocurre esto. Esto es falso. Eso jamás va a ocurrir. Bueno, quizás sí, pero en cosas, en otros lugares donde no nos interesa trabajar. Entonces, de nueva cuenta, solo aplica cuando la suma está arriba, porque cuando la suma está abajo, tenemos muchos problemas. Entonces, no es recomendable hacerlo así. Eso no existe. Vamos a borrar. Más adelante, cuando ya estemos haciendo ejercicios, te voy a poner cosas que no debemos de hacer y ahí hay varios ejemplos que son errores muy comunes. Para finalizar, hablamos de la ley de los signos, que se parece mucho a la del producto. Signos iguales siempre es positivo. Signos iguales, positivo. Y signos diferentes, aquí está más y menos y más, siempre va a ser negativo. Es algo similar a la ley de los signos del producto. Bien. Ahora, ¿cómo los vamos a estar operando? Mediante los signos de relación. Dados dos números reales, yo los puedo comparar. Entonces, este tipo de comparación también le llamamos relación de orden. Es decir, tú puedes ver si un número es mayor que otro o no lo es. En este caso, vamos a utilizar los siguientes signos. Las dos barritas es una igualdad y ya sabemos, se lee A igual a B en este caso. Este simbolito de acá es un mayor que. De este lado tendríamos X más Y es mayor que M. Está indicando que el valor numérico de X más Y es muchísimo más grande que el simple valor de M. Y cuando tengamos este simbolito, es un menor que, el cual nos dice que es la suma B más C. Es más grande que el valor A. En otras palabras, A es menor que B más C. Cualquiera de las dos situaciones se pueden utilizar. Bueno, propiedad importantísima es la propiedad de la tricotomía. Esto, cuando veamos técnicas de solución para varios ejercicios, vamos a utilizar mucho esta propiedad para eliminar respuestas. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, ¿no? Bueno, aquí me faltó una comita. Si A y B son números reales, solo va a ocurrir una situación, que sean iguales, que el primero sea mayor que el segundo o que el segundo sea mayor que el primero. Solo puede ocurrir una. No van a ocurrir dos al mismo tiempo. No se puede. Eso va a ser imposible. Entonces tendríamos 3 y 2. Yo sé que el 3 es más grande que el 2. Entonces ya no ocurre esto. O sea, el 3 ya no va a ser igual que el 2. Ni mucho menos el 2 le va a ganar al 3. Estos ya no ocurren porque esto es verdad. Entonces, solo una de estas cosas ocurre. A eso le llamamos la propiedad de la tricotomía. Y esta propiedad la vamos a utilizar cuando veamos más ejercicios. Entonces, por ahora solo te los presento. Y ahora sí, vamos a lo siguiente. Ya casi llegamos a los problemas. Entonces, un poquitito de paciencia. Lo que te decía, la parte de aritmética es la más tediosa porque en realidad no nos va a servir tanto como tal para el examen,
pero sí nos va a ayudar al pensamiento matemático que queremos. Por esa razón es que la parte de aritmética es la más pesada, no por complicada, sino por aburrida. Entonces vamos a llegar a los problemas lo más rápido que se pueda. ¿Ya puedo pasar de lámina? Bien. Ahora, vamos a hablar de los signos de agrupación. Los signos de agrupación, pues como su mismo nombre lo dice, agrupan. ¿Ok? ¿Pero qué van a agrupar? Van a agrupar operaciones. Aquí está. ¿Sí? Es decir, en algunos casos quieres priorizar operaciones, quieres operaciones que vayan antes que otras. Entonces, para eso son los signos de agrupación. Tendremos al menos 3, existen otros. Voy a ponerle aquí una así, que le llaman barra o vínculo. Le voy a llamar barra, porque es más rápido. Entonces, tenemos paréntesis, tenemos los corchetes, tenemos las llaves, tenemos el vínculo o barra, también se le llama así. ¿Para qué van a servir los signos de agrupación? En realidad, pues es para agrupar operaciones y agregar una principal jerarquía. Es decir, si tú tienes A menos B por C y tenemos signos de agrupación, lo primero que tendríamos que hacer es lo que está en los paréntesis. Esto significa que primero haces la diferencia y después el resultado lo multiplicas por C. En este caso, primero hago la diferencia y después lo multiplico por M. En este caso, primero hago esta suma y esta diferencia y después los divido. Para eso nos van a servir los signos de agrupación. En este caso, tenemos las siguientes situaciones. Cuando yo tenga 8 más 5 entre llaves, bueno, entre paréntesis, lo que indica es que esta operación la debo de efectuar muchísimo más antes que hacer esta resta. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa. Agrupamos aquí o sumamos. 8 más 5 son 13. Menos 13 más 2 son menos 11. ¿Ok? En este caso, pues ya respetamos la ley de los signos que ya mencionamos. Menos por menos es más. Y sería 13 más 11. Y eso sería 24. Para este caso, simplemente hacer menos 3 menos 9. Esto sería menos 12. Más 8 más 7. Y eso sería 15. Entonces, en este caso sería menos 12 más 15. Recordar que cuando son signos diferentes, por la ley de la suma, tenemos que hacer una resta. 15 menos 12 son 13. Bueno, en este caso tenemos que primero hacer esto y después multiplicar por 3, después aquí multiplicar por 5 y aquí no multiplicar por nada. O simplemente poner el menos. Y hacemos lo siguiente. 4 menos 2 es 2. 1 menos 4 es menos 3. 8 más 9, 17. Y ya está. 3 por 2 es 6. Menos por menos es más. 3 por 5 es 15. Menos 17. Y aquí sumas como tú consideres. En este caso, pues ya hiciste la tarea y pues ya tienes distintas formas de hacer operaciones. Menos 17 más 15 serían menos 2 y 6 menos 2 son 4. Y se acabó, ¿no? Y ya quedó. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En algunos casos vas a tener signos de agrupación muchísimos eh, más extensos que estos. Estos fueron ejemplos sencillos, prácticos. Pero en algunos casos, esto lo vamos a ver cuando hablemos de álgebra, nos va a ser útil mucho. Me parece que, sí, en álgebra, cuando veamos suma de polinomios y resta, es muy importante eliminar los signos de agrupación. Entonces, la regla va a ser muy sencilla. Si quieres hacer un signo de agrupación, bueno, aquí puede ser corchete, corchete, puede ser llave o puede ser la barra, cualquiera de los anteriores.
Yo lo puse por paréntesis solo para hacer un pequeño ejemplo, ¿no? No tiene que ser naturalmente, no tiene que ser solo para paréntesis. Puede ser para los corchetes o puede ser para las llaves. Si el signo que quieres eliminar o el signo de agrupación que quieres eliminar está antes de una suma, ojo, esta es la parte interesante. Si hay una suma delante, todos los de adentro conservan su signo. Pero ojo, si quieres hacer esto de eliminar un signo de agrupación y delante de este signo de agrupación tienes un signo menos, todos los de adentro van a cambiar de signo. Y esto solo es por la propiedad de la multiplicación, o sea, la ley de los signos. Entonces, de nueva cuenta, si quieres eliminar unos paréntesis, unos corchetes o unas llaves y delante de ellas hay un signo positivo, entonces todos los de adentro conservan su signo. Pero si hay un signo negativo, todos los de adentro cambian de signo. Si aquí era más, ahora va a ser menos. Si aquí era menos, ahora va a ser más. Pero si es positivo, todos se conservan. Esto lo vamos a ver formalmente en la parte de álgebra. Por ahora no va a ser tan útil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es un montón de ejercicios, pero ya más feos. No tienen que ser estos tan elementales. Entonces, te comparto la lista de ejercicios. Entonces, bueno, recuerda, sí los puedes guardar, o sea, para los próximos meses, pero si te los acabas antes, también me puedes decir y buscamos más ejercicios. La idea es tener ejercicios de más. Bueno, ahora hay otro problema. ¿Qué pasaría si por alguna extraña razón ahora no tenemos signos de agrupación? Debemos de tener una jerarquía, un orden establecido para ciertas operaciones. No sé si has visto bueno, se da mucho en Facebook, que a veces ponen una operación y empiezan a debatir con cuál es la respuesta correcta. Y siempre ahí se pelean, me gusta ver cómo se pelean. Entonces, en este caso, no debería de existir algún tipo de conflicto si nosotros recordamos la jerarquía de operaciones. Normalmente la jerarquía de operaciones va a ser la salvación de este tipo de debates. Entonces, cuando yo tenga que hacer operaciones de las cuales no tengo signos de agrupación, voy a respetar lo siguiente. La jerarquía de operaciones nos dice que primero se efectúan los signos de agrupación. Si no tienes ningún signo de agrupación, ya vienen las potencias y las raíces. Después viene la multiplicación y la división. Si tienes dos divisiones, bueno, si tienes una multiplicación y una división, o dos divisiones o dos multiplicaciones seguidas, siempre se van a hacer de izquierda a derecha. Y por último, ya se tiene que hacer la suma y la resta. Entonces, en este caso, lo que debemos de hacer es dos cosas. Primero, en el sistema educativo inglés normalmente utilizamos estas. Si tú te aprendes esto, es lo mismo que la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Pues la P es de paréntesis, la E es de los exponentes y raíces, claro. La M es de multiplicación. La D es la división. La A es de la suma, pero ¿cómo se escribe suma? Adición. Y la S es de la resta, sustracción. Y ya está, ¿no? Entonces, PEMDAS es como lo que simplifica todo esto. Siempre que queramos hacer cuentas de este estilo, te voy a recordar de esta forma. Entonces, por ejemplo, en el 1 tenemos 5 más 3 por 4 menos 2 por 7. Bueno, algunos dirían es 4 menos 2 y después multiplico por 7. Sumo 5 más 3 y después multiplico por 4 quizás. Bueno, para evitar ese tipo de conflictos siempre vamos a utilizar esto. Que si no tengo signos de agrupación,
Lo que sigue ahora son las potencias y raíces. Aquí tenemos las potencias, todas elevado a la 1. Ya más adelante vamos a ver eso de las potencias, todo a su tiempo. Entonces aquí, pues prácticamente podríamos decir que no hay ninguna potencia y no hay ninguna raíz, pero sí tenemos multiplicaciones y es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio. Sería 5 más 3 por 4, 12, menos 2 por 7, 14. Y ahora sí vienen las sumas y restas, como tú quieras hacerlas, ¿no? Sería 5 más 12 son 17 menos 14, eso serían 3 nada más. Y ya quedó, ¿no? Y con eso evitamos cualquier otro conflicto, pues que pudiera surgir, ¿no? Que alguien diga, es que debe de ser 5 más 3 porque se hacen conforme van apareciendo. No, se hacen conforme van apareciendo si todos fueran suma, porque recuerda, es propiedad asociativa, suma como tú creas conveniente. Entonces, pues vamos a hacer el siguiente. El 2, ¿qué tendríamos que hacer primero? Se supone que se multiplica el 6 por 3, luego el 4 por 5 y luego el 3 por 2. Entonces da 8 menos 6 más 20 menos 18 y da 4. Exacto, 8 menos 6 más 20 menos 18. Y aquí, en efecto, ¿no? 8 menos 6, 2, 20 menos 18, 2, 2 más 2, 4. Y ya está. Entonces, pues en este caso es 3 por 4, 12, 6 entre 3 son 2 y 2 por 8, 16. ¿Y cuánto es eso? Bueno, ya tenía el de igual. 12 más 2 menos 16. Y ya está, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a hacer ejercicios. Voy a pausar el video. Miento, eso no era. Listo. Ok, entonces, ahora sí me dices, ¿qué operaciones hiciste primero? Podemos empezar de aquí, mira. De aquí para acá, porque en realidad serían 3 sumandos, ¿no? Esto es 1, esto sería otro y esto para acá otro. Son 3 sumandos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo creo que por eso me equivoqué. Ok, Porque sumé todos, o sea, empecé desde la izquierda y dividí primero la de 4 tercios entre un sexto y luego eso lo multipliqué por un medio y, no, quizás sí está bien. Vamos a empezar de aquí. Lo que te decía, 5 cuartos, lo voy a escribir aquí abajo. 5 cuartos por 2 tercios es 2 por 5, 10 y 3 por 4 es 12. Pero aprovechando las propiedades, de hecho, para eso son las propiedades que hemos escrito anteriormente. Recordemos que un 1 lo podemos ver como algo sobre otra cosa. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente, que el 4 lo puedo ver como 2 por 2. Y este 2 con este 2 se elimina y simplemente sería 5, 3 por 2, 6. ¿Sí estamos de acuerdo? sí. Entonces, todo esto sería 5 sextos entre un quinto. Ahora, más adelante, lo puedo decir desde ahora, una división se puede convertir en una multiplicación siempre y cuando lo que hacemos es invertir el numerador y el denominador. Entonces aquí tengo una división, voy a poner un producto y sería 5 sobre 1. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces todo esto en realidad se convierte a 5 sextos por 5 sobre 1. Y todo esto se convierte a 25 sextos. Ya está. Aquí voy a poner el más para ir escribiendo todos. ¿Alguna duda hasta acá con esto? No. Vamos a hacer el otro. Ahora es 2 quintos, lo voy a escribir por acá, entre, bueno, primero la multiplicación que es la más fácil de cancelar. Primero voy a hacer esto. Bueno, ahí ya no seguiría mi regla de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces mejor
para evitar ese problema y no contradecirnos, pues vamos a iniciar como dice de la jerarquía de operaciones. La multiplicación y la división son de izquierda a derecha. Entonces sí, primero tendríamos que hacer la división. 2/5 entre 1/10. Todo esto se puede convertir como un producto. ¿Un producto por quién sería ahora? Se invierte esto. Es decir, la división la cambias por un producto y si era 1/10, ahora va a ser 10/1. Y dime, ¿cuánto es 10 entre 5? Entonces, todo esto vale 2. 2 por 2 es 4/1. Si hay dudas, ajá. Es que te enseñaron la división como si fuera bueno, me decía que era como un sándwich, entonces ponía dos puntos y luego sobre un décimo, Sí, dos por una, dos, y luego por 50, no sería. exacto, pero eso haría que nuestro proceso lo hagamos en más tiempo de lo que requiere el problema. Entonces, no te preocupes, si no queda claro de esta forma, lo vamos a ver cuando veamos fracciones. Pero sí, lo que me dices es correcto. Vamos a escribir lo que tú sabes por ahora, pero ya cuando estemos en el tema de fracciones, pues ya sí, ya te voy a explicar por qué puse esto. Entonces voy a quitarlo. El resultado va a ser el mismo, pero todo a su tiempo. Recuerda, no vamos a apresurarnos. Entonces, no necesitas perder tampoco tanto tiempo en escribir esto y 1/10, porque pues para empezar se va a gastar tu lápiz, ¿no? Se puede de otra forma. Hay otro método que yo le llamo el del rebote. Es como si tuvieras una pelotita y la lanzas, bueno, una pelota de hule. Si la lanzas contra el suelo, ¿qué pasa? Vuelve a subir. Entonces sería esto para acá, toca el suelo, rebota y sube. Y ahora al revés, la lanzas hacia arriba, toca el techo y ¿qué pasa? Baja. Y ya está. Entonces es 5 por 1, 5 y va abajo. 2 por 10, 20. Y 20 entre 5 es 4. Y es lo que teníamos anteriormente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Lo vamos a volver a ver, no te preocupes. Esto solo es porque estábamos en la jerarquía de operaciones y bueno, tú escogiste el 6. Yo hubiera dicho el 1. Ah, no es cierto. Lo vamos a ver más adelante. Todo a su tiempo y con calma. Recuerda, estamos yendo despacito porque pues tenemos esa ventajota, ¿no? Nos falta un año todavía, así es que vamos a llevarnos todo esto con calma. Puse 4, pero debería de ser un 1 acá. Ahí está. Entonces, ahora bien, todo esto vale 4. Y lo tengo que multiplicar 3/4. Pero pregunta, si tienes 4 que multiplica y 4 que divide, ¿qué le pasa? Y simplemente nos quedaría 3/1. Dejo 3/1 solo para indicar que es una fracción. Ya está. Entonces voy a quitar esto. Vamos a poner un poquitito más abajo. Voy a hacer más para atrás. Ahora bien, vamos a hacer 1/2 por 4/3. De nueva cuenta, ¿cuánto es 4 entre 2? Entonces esto solo es 2/3. Todo esto de acá vale 2/3 y lo voy a dividir entre 1/6 y aplicamos el de rebote. ¿Cuánto es 2 por 6? Y después 3 por 1. ¿Y 12 entre 3? 4. Y ya está, ¿no? Entonces sería más 3 más 4.
Esto es 25 sextos más 3 más 4, 7. Y bueno, aquí podemos sumar las operaciones, bueno, las fracciones, pero no lo vamos a hacer. Por ahora no. Ahorita ya vamos a hablar de operaciones con fracciones y ahí sí ya hacemos esto y muchísimos ejercicios más. Ahorita lo único que quería mostrar pues es la jerarquía de operaciones, ¿no? Que es muy útil. Entonces, rápidamente sería 7 por 6 más 25 y lo que te dé pues ya sería la fracción impropia, que pues más adelante vamos a ver qué significa eso. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, pues hay que hacer el 7 entonces. Haces el 7 y pues ya te dejé ahí la asignación, simplemente la subes y listo. Tú me dices cuando ya pueda pasar. Sí, ya. Ahora, otra cosa que vamos a batallar, en este caso sí voy a tardar muchísimo en esta parte, es un poquitito de teoría de números. Se le llama teoría de números, pero en realidad no vemos mucho de teoría de números, pero pues así se le llama a esta sección. Entonces, en esta sección que viene sí vamos a hacer muchísimos ejercicios de lógica, demasiados, y aquí pues ya realmente aquí ya empieza el curso. Todo lo anterior solo era para recordar un poco, refrescar algunas propiedades que vamos a estar utilizando. Entonces, pues ahora sí vamos a hablar de teoría de números y este tema va a estar un poco pesadito. Para empezar, por la definición, porque sí sabemos que un número divide a otro, pero tenemos una idea diferente de lo que realmente es. Porque a veces solemos decir que un número divide a otro, por ejemplo, el 3 divide al 5 y lo único que hacemos es esto. Pero esto no significa que lo divida, porque este método de la casita se llama algoritmo de la división. Y la definición de división es otra muy diferente a lo que es esto. ¿Ok? Entonces, pues como ya va a ser costumbre en los demás temas y pues en todas las sesiones siempre voy a iniciar con teoría. Necesito que refresques eso y a partir de ahí pues ya hacemos ejercicios. Primero, vamos a hablar de la definición de lo que vamos a estar utilizando en esta sección, divisibilidad. Cuando un número divide a otro. En realidad, vamos a decir que tenemos dos números, A y B, con B distinto de 0, porque en la clase anterior yo te dije que una fracción 3 entre 0 no es posible. Este número no es posible. Y ahora sí vamos a explicar el por qué no es posible. Entonces, tenemos dos numeritos A y B, con la condición de que el B no sea 0. Vamos a tener al menos tres formas de definir la división. Puedo decir que B divide al número A es divisible por B, o A es múltiplo de B, o bien B es divisor de A. O sea, existen estas tres formas de decirlo, cuatro formas de decirlo. Sí y solo si existe un entero K, tal que el A se puede ver como K por B. Esto se ve muy feo, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Sería A sobre B. Esto existe, es decir, el número B está dividiendo al A siempre y cuando el B no sea 0. ¿Y esto qué significa? Que vas a encontrar un número entero, o sea, es un K en Z, ya dijimos que de esa forma vamos a definir a los números enteros, de tal forma que, ya sabes, dos puntitos es tal que o una barrita, el número A lo puedo escribir como K por B. Esto significa división. Y esto que estábamos haciendo anteriormente, porque a veces les digo, el 3 divide al 5 y me dicen, sí, sí, ¿y cuánto te da? 2 puntos y algo, o 1 punto y algo, y bueno, eso ya está mal, porque queremos solo trabajar con enteros. Entonces vamos a poner unos ejemplos y ahorita decimos qué pasa con A sobre 0. Primero,
¿El 4 divide al 8? Para saber si el 4 divide al 8, primero debo de preguntarme si el 8 se puede escribir como un K que multiplicado por 4 me dé 8. Dime, ¿qué número multiplicado por 4 te da 8? 2. Entonces, en este caso, la K vale 2. Y decimos que en efecto 4 sí divide al 8, o bien 4 es múltiplo de 8, o bien, bueno, 8 es múltiplo de 4, o bien el 4 es divisor de el 8. Entonces, siempre que encuentres un número entero, por ejemplo acá, el 2 divide al 16, ¿qué tengo que hacer? Que 16 se puede escribir como un K multiplicado por 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 16? 8. En este caso, K es 8. Entonces, siempre un número va a dividir a otro, siempre y cuando esté en la tabla de multiplicar, ¿ok? Y no sea número decimal. Por ejemplo, el 5 no divide al 13. Esto es muy fácil de escribir aquí. Sería, lo voy a escribir acá abajito. ¿Existe un número K que multiplicado por 5 te dé 13? Según las tablas del 5 sería 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y ya te pasaste. Y en ningún momento tocas el 13. Entonces el 5 no divide al 13. Pero cuando uno va empezando, luego dicen, pero sí se puede dividir. Haces 5, es 2 veces, te sobran 3, pones un punto y 6. 6 por 5, 30. Pero ese K que fuera 2.6 ni siquiera es entero. Y de nuevo voy a hacer un pequeño comercial aquí. Esa es la importancia de llevar un curso completo, porque ahora sí, este simbolito ya no nos causa ruido. Ya sabemos qué es. Este simbolito de acá también ya sabemos qué es. Por eso la estructura de este curso. Bueno, entonces, tú vas a decir que un número divide a otro siempre y cuando esos dos números de acá sean enteros. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? No. Está un poco complejo, ¿ok? Esta parte sí está un poco compleja. Y esto es para resolver ejercicios que van a estar muy como rebuscados porque solo los hice a propósito para aplicar estos conceptos. Entonces, no son candidatos para examen, pero los ejercicios que vamos a ver destapan mucho la creatividad matemática. Entonces, de aquí sí vamos a ver un montón. Aquí sí vamos a trabajar. Ok, entonces, el 3 divide a 27. Sí. Perfecto. Existe un K que multiplicado por 3 te da 27. En este caso sería 9. 3 por 9, 27. El 3 divide a 54. Sí. ¿Ok? Entonces, una cosa es que lo divida y esto de acá ya se le llama algoritmo de la división. Esto de aquí, lo de la casita, esto es ya el algoritmo de la división, así se le llama. Pero esto simplemente es la definición. 3 divide a 54. Pero vamos a estar interesados en hacer un razonamiento matemático y es muy importante saber cuándo un número es divisible por otro. Entonces, para eso vamos a tener la siguiente tablita. Estos se les llaman criterios de división, pero antes se me estaba yendo, voy a agregar por qué no dividimos entre cero. Vamos a quitar esto. Esto de nueva cuenta, lo que te voy a decir no viene en el examen, es solo como cultura general. Más si te animas a estudiar actuaría, este tipo de cositas son útiles para profundizar y tener un pensamiento matemático un poco más avanzado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que tú puedas dividir entre 0 y te dé un numerito. Digamos que sí te dé un K. Entonces, tú estarías diciendo que si, voy a ponerlo así,
A entre 0. En este caso estarías diciendo que existe un K tal que A se puede ver como K por 0. Pero nosotros vimos una propiedad. Si tú multiplicas a un número por 0, ¿cuánto te da? 0. Entonces dime, si A es diferente de 0, digamos, voy a cambiar ese A por 3, 3 entre 0. Entonces voy a quitar esto para que se vea más bonito. Voy a poner un 3 acá. Estaría diciendo, si esto es cierto, si el 0 divide el 3, estaría diciendo que existe un K tal que cuando yo lo multiplique por 0, me va a dar 3. Pero acabas de decirme que todo número multiplicado por 0 es 0, entonces voy a llegar que el 3 es igual al 0. Y esto por la propiedad de la tricotomía ocurre. O sea, el 3 puede ser igual a un 0. No puede ser posible porque el 3 ya es igual al 3. Entonces esto no es posible. No es posible. Y carece de sentido estar diciendo que vas a dividir entre 0 porque llegarías a que un número es igual a 0 y un número diferente de 0. Por ejemplo, 5 entre 0 estaríamos diciendo que el 5 se puede ver como una K por el 0, pero K por 0 va a ser 0. ¿A poco el 5 es igual a 0? ¿Será cierto? Exacto, ¿no? Entonces, por esa razón decimos que dividir entre 0 carece de sentido. Algunos le llaman indefinido, pero bueno, ya depende de dónde estés. En cálculo quizás tenga otro enfoque. Aquí simplemente estoy diciendo que por el tema de la división, pues no puedes dividir entre 0 porque llegarías a esta cosa, se le llama absurdo. Entonces llegas a un absurdo, ¿no? Algo que no tiene sentido por ahora o no sabemos. Pero bueno, entonces sí ya quedó claro por qué siempre pedimos esta condición. Entonces, para cualquier cosa que te topes, y ojo, cuando veamos funciones, esto también ya debe de quedar claro. Porque cuando yo hable del dominio de una función racional, pues vamos a recordar esta propiedad, que el 0 no puede dividir a algo. Entonces, algo entre 0, pues para nosotros sería algo absurdo, pero en algunos le ponen así, indefinido. Y es absurdo por la definición de división, solo por eso. Pero, bueno, son cosas ya más profundas que no nos interesan. Así es que voy a quitar todo esto. Ah, perdón, no vi si. Bueno, no puedo ver. Ok, bueno, no sé si vas a copiar, pero ahí te lo dejo. Entonces, vamos a lo siguiente. De nueva cuenta, un número tiene que ser diferente de 0, pero bueno, aquí sí voy a agregar otra cosa. Pero si el A fuera 0, sí se puede. 0 entre 4, digamos. O sea, si el de arriba es 0, sí se puede. Vamos a ver por qué. Dime, si esto existe, sería el 0 es igual a un K por 4. ¿Qué número multiplicado por 4 te hace que sea 0? ¿Cómo debe de ser la K? 0. Por eso siempre que tú tengas 0 entre 3 o 0 entre cualquier cosa, siempre va a ser 0. Pero si el 0 está abajo, no. ¿Ok? Bueno, ya esos dos detallitos que nos sobraban. Entonces, conforme vayamos avanzando, van a ir surgiendo muchos temas así, conforme avancemos el curso. Y bueno, en lo que yo te pueda ayudar, ¿no? Porque ahorita me dijiste que si tienes ese interés por estudiar actuaría, entonces pues no sé mucho del campo, pero sí del área, al menos de matemáticas, ahí sí te puedo dar muchísima información de esto, por si destapa tu interés en esa carrera. Pero bueno, lo que te decía, no pienses en eso ahorita, es lo que menos debes de hacer, tómalo con calma. Pero tampoco vayas a querer decidir en una semana antes de sacar ficha. ¿Ya puedo borrar? Ya lo copio. Voy a quitar esto porque posiblemente te pase las notas. Entonces, pues no queremos que nos estorben temas que por ahora no necesitamos. Entonces, dijimos que es fácil decir cuándo un número divide o no a otro, porque voy a necesitar un K, pero a veces el número es muy grandote.
muy, muy, muy grandote. O simplemente quiero hacerlo por simple inspección. Quiero ver si un número es divisible por otro número con el simple hecho de mirarlo o analizar la cifra que sea muy, muy grande. Para eso tenemos los siguientes criterios de división. Existen más. Nosotros solo nos vamos a quedar con el 3 y bueno, ahorita vamos a definir estos. Ahora, se me fue, ¿qué te iba a decir? Existen más criterios de división. Está el criterio de división del 11, del 7, del 9 y hay un montón. En este caso, solo vamos a analizar algunos. Un número va a ser divisible entre 2 siempre y cuando su última cifra sea el 0, 2, 4, 6 u 8. Esto quiere decir que cualquier número con estas terminaciones puede ser divisible entre 2. Por ejemplo, ¿el 34 será divisible entre 2? Sí, Sí, porque termina en 4, ¿no? ¿El 58 será divisible entre 2? sí, Sí, porque termina en 8. Entonces, una forma de factorizar un número, pues es, o factorizar entre 2, que ahorita vamos a hablar qué significa eso, es ver que la última cifra termine en 0, 2, 4, 6 u 8. Ahorita le vamos a poner un nombre. Ahora bien, 1305 será divisible entre 2. no, No, porque su última cifra no es el 0, no es el 2, no es el 4, no es el 6, ni mucho menos el 8. Es el 5. Entonces no se puede dividir entre 2. Para estos casos es importante porque de nueva cuenta queremos hacer ejercicios en menos de un minuto. Y esto es muy importante. Ahora, 768 será divisible entre 2. sí, Perfecto. Esto es para hacer simplificaciones, que más adelante vamos a ver qué tipo de simplificaciones vamos a hacer. Y sobre todo para los problemas, porque voy a hacer cuentas muy extrañas, pero más adelante vamos a ver. Ahora, un número va a ser divisible por 3 o entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 o es divisible por 3. En realidad, aquí lo correcto, voy a corregir, porque si no me gusta esto. Lo correcto debe de ser múltiplo, porque caerías ahí una definición por recursión, yo creo. Estaría muy feo. La suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es decir, que si yo te pregunto el 189, digamos, ¿es divisor de 3 o el 3 lo divide? Lo que tendríamos que hacer es 1 más 8 más 9, ¿no? En este caso sería 18, pero el 18 es 1 más 8 y eso es 9. Y pues en la tabla de multiplicar del 3 sí existe, ¿no? Entonces el 189 se puede dividir entre 3 o bien el 189 se puede factorizar por un 3. Es decir, puedo escribirlo como un producto de 189 entre 3 sería 63 sí, y ya está, ¿no? Entonces, para eso sirven estos criterios. Vamos a poner uno más. 3024 será divisible entre 3. sí, Correcto, porque la suma de sus dígitos, 3 más 2 más 4 es 9, ¿no? Y 9 aparece en las tablas del 3. En realidad es sumar todos los dígitos y llegar al 3, 6 o 9. Ese sería el truco, porque al final todos se suman. 172 será divisor entre 3, no, pero entre 2 sí, ¿verdad? sí, Perfecto. Ahora, para saber cuándo un número es divisible entre 4, pues lo primero que tendríamos que hacer es que el número formado por sus dos últimas cifras es divisible por 4 o bien sus últimas dos cifras son 0. Es decir,
un número se puede dividir entre 4 si termina en doble cero, o bien si las últimas dos cifras formadas por esta sección, bueno, o más bien el número formado por las últimas dos cifras, pues es múltiplo de 4. En este caso, el 172 se podrá dividir entre 4. O sea, el 72 se puede dividir entre 4. No, No, ok. Pero el 3024 se puede dividir entre 4. tampoco. Segura, porque las últimas dos cifras son 24. ¿Y qué número multiplicado por 4 te da 24? 6. Por 6. Entonces sí es divisible entre 4. ¿Ok? También todos los números que terminen en doble cero se pueden dividir entre 4. Este número termina en doble cero, entonces lo puedo dividir entre 4. Bueno, vamos a quitarlo. Ahora vamos a hablar del sencillo, que es el divisor del 5. Bueno, acabamos esto y ya nos vamos, ¿no? Descansar un ratito. Es divisible por 5 si la cifra termina en 0 o 5. Por ejemplo, 35 termina en 5, se puede dividir entre 5. 350 termina en 0, se puede dividir entre 5. Todo número que termine en 0 o termine en 5, pues es un múltiplo de 5. O bien se puede dividir entre 5. Para que sea divisor de 6, tenemos una doble condición. Que el número se pueda dividir tanto como el 2 y como el 3. Es decir, tienes, voy a poner 72, digamos. Ya no puedo poner. El 72 se puede dividir entre 3, es decir, la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Sí. Sí. ¿Termina en par el número? Sí. También. Entonces se puede dividir entre 2. Como se divide entre el 3 y como se divide entre 2, pues se puede dividir entre el 6. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, para el cociente del 7, o sea, para decir si un número es divisible por 7, este está un poco más feo. El resultado de multiplicar a su última cifra por 2 y sustraerla a las cifras restantes debe de ser un múltiplo de 7 o resultar 0. Está un poco feo, pero vamos a explicarlo. Entonces tenemos un número, digamos 342. Quiero saber si ese número es divisible por 7. Entonces, a la última cifra la vamos a multiplicar por 2. 2 por 2 es 4. Después, le vamos a sustraer esto a la cifra restante, es decir, sin considerar el 2, el número sería 34. Le quito el 4 y esto sería 30. Si el resultado es un número, vamos a ponerla acá, es un número que es múltiplo de 7 o el resultado fuera 0, pues es divisible entre 7. Pero dime, ¿hay un número en las tablas que multiplicado por 7 te dé 30? No. Entonces, pues no es divisible entre 7. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora imagínate el 868. De nueva cuenta. Tomo el 8 y lo multiplico por 2. 2 por 8 es 16. Ahora al 86 le quito 16 y esto sería 70. ¿70 es múltiplo de 7? Sí. Sí, 7 por 10, ¿no? Entonces el 868 sí es divisible por 7. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Bueno, el del 8 no es tan usual, pero bueno, el número formado por sus tres cifras es divisible por 8. Sumas todo y si es múltiplo de 8, entonces pues se puede dividir entre 8. Pero eso no lo vamos a ver porque no es tan común. Vamos al 9. Un número va a ser divisible entre 9 siempre y cuando la suma de sus cifras sea múltiplo de 9. Lo mismo que con el 3. O sea, que toda la suma sea múltiplo de 3, pero en este caso sería múltiplo de 9. Y para el 10, pues si su última cifra es 0. Todo número que termine en 0
se puede dividir entre 10. Ok, bueno. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. Bueno, en este caso, pues hacemos los ejercicios y pues nos iríamos. Entonces voy a finalizar esta grabación.